Buenos días de nuevo. Bueno, como están saliendo los adolescentes que se van para el Espai 360, tener su tiempo. Como hemos ya estado recordando, hoy empezamos una nueva serie y como nos acercábamos a Semana Santa, queríamos meternos y profundizar en lo que fueron esos 3 días que cambiaron la historia. Y quizás sabes muy profundamente la historia de esos 3 días de Jesús, o quizás solo has seguido pequeñas cosas, ¿no? Pero a lo largo de estas 3 semanas que tenemos, esperemos predicar la palabra, predicar lo que se dejó escrito cada uno de los 4 evangelios. Hay momentos de Jesús que no dejan, en su juventud, por ejemplo, pocos reflejos hay en la palabra. En su infancia, bueno, sí, cuando nació sí, pero luego cuando fue niño pocas cosas se dicen. Pero cuando llega la última semana de Jesús, ahí los 4 evangelios profundizan. Y tenemos 10 capítulos en cada uno de los evangelios. Si sumas todos los evangelios, tenemos 10 capítulos que hablan de ese tiempo. Así que no voy a leer los 10 capítulos, ¿vale? Lo hemos repartido en 3 semanas y voy a profundizar un poco en lo que fue la última noche. Le he titulado Arresto clandestino al mensaje. Y este mensaje no puede, como decía Efra, no puede dejarnos a ninguno de nosotros indiferente. Cuando nos ponemos delante de Jesús y vemos lo que Él ha hecho por nosotros, no podemos quedarnos indiferentes. A ver si sé cómo va esto. Vale. Y quería empezar con bueno, este chico se llama George Stinney. Y lo encontraba esta semana por internet y me sorprendió mucho. Era un caso judicial en Estados Unidos. Este chico fue la persona en los Estados Unidos más joven que se la llevaron a sentencia, ¿vale? Después de haberlo juzgado, a una sentencia de morir en la silla eléctrica. Con solo 14 años de edad lo pusieron en la silla eléctrica. Lo más curioso de todo es que 70 años después se comprobó de que este chico era inocente, ¿vale? Lo habían matado en la silla eléctrica, pero este chico era inocente. ¿Cómo se debería sentir internamente este chico inocente cuando le iban a morir? ¿Cómo se debería sentir toda su familia? La verdad que deberían sentir una sensación de decir, qué injusto, ¿no? Qué injusta esta situación que está sucediendo, ¿no? Y quería hablar de este chico porque cuando vayamos adentrando en lo que le sucedió a Jesús en esta noche, veremos que lo arrestaron y veremos que lo juzgaron y luego veremos qué decisión tomaron con él, ¿no? Muchos ya la sabemos, evidentemente. Pero vamos a repartir el texto en tres lecturas que he ido cogiendo del Evangelio de Juan, de Mateo y de Lucas y las he ido entrelazando, ¿vale? Y vamos a tener una primera lectura que dice así. Dice, la noche del jueves, después de la última cena que hemos recordado ahora, dice, Jesús fue con sus discípulos al huerto de Getsemaní y les dijo, sentaos aquí mientras voy allá a orar. Entonces Jesús se postró en su rostro y oró intensamente por varias ocasiones. Por 3 ocasiones oró a Jesús al Padre y le decía, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando él volvió a sus discípulos, los encontró durmiendo, ¿vale? Y se volvió a orar, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y al final, por 3ª vez, cuando llegó, volvió a sus discípulos y le dijo, ¿seguís durmiendo todavía? Mirad, se acerca la hora en que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, a él mismo, va a ser entregado. Levantaos, que ahí viene el que me traiciona. Entonces Judas llegó al huerto de Getsemaní, a la cabeza de un destacamento
de soldados romanos y de guardias de los sacerdotes judíos. Y Jesús, dice el texto, que sabía todo lo que estaba por suceder, le preguntó a ellos: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret, dijeron. Y él dijo: yo soy. Yo soy. Los discípulos que lo rodearon dijeron: Señor, ¿atacamos a espada? ¿Atacamos a espada? Y Simón Pedro, el impetuoso Simón Pedro, que tenía una espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote. Le cogió y le cortó la oreja. El siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo a Pedro: Pedro, coge tu espada y vuélvela a la funda. Porque la copa que yo he de beber, la copa que me ha dado el Padre, ¿acaso no la he de beber yo? Sigue diciendo el texto. ¿O piensas que yo, dice Jesús, no podría ahora mismo, en esa noche, rogar al Padre y pondría a mi disposición a 12 legiones de ángeles, es decir, 72.000 ángeles, se hubieran presentado ahí en Getsemaní? Dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? ¿Cómo se cumplirían las Escrituras? Y Jesús, tocando la oreja de ese siervo, de ese Malco, lo sanó, de golpe lo sanó. Entonces arrestaron a Jesús y todos los discípulos, ¿sabéis qué hicieron? Lo abandonaron y le huyeron. Vemos en esta primera escena cómo Jesús en el huerto de Getsemaní está orando, pero los discípulos duermen. Vemos cómo viene Judas y le traiciona. Y vemos cómo al final los soldados se le acaban llevando arrestado. ¿Y por qué arrestaron a Jesús? Una primera pregunta que podemos hacerlos. ¿Por qué arrestaban a Jesús? Los sacerdotes querían arrestar a Jesús, querían aniquilar, querían que se olvidase su persona, simplemente por las enseñanzas que hacía, por lo que explicaba en la calle, en el pueblo, a las multitudes. Por eso querían aniquilarlo, porque era diferente a lo que era la religión de ese momento, la religión de los judíos. ¿Y cómo empezó todo el plan para arrestarlo? Bueno, todo eso empezó unos días antes en que Judas Iscariote, uno de los que había estado 3 años con él, uno de ellos fue a ver a los líderes judíos y le dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme? ¿Qué estáis dispuestos a darme vosotros para que yo os entregue a Jesús? Y entonces le dijeron: te podemos dar 30 monedas de plata. Un importe importante. Y desde aquel momento, desde esos días de antes, ya Judas buscaba cualquier situación oportuna para poder entregarlo. ¿Y por qué entonces lo arrestaron de noche? Podían haber cogido cualquiera de los judíos y en cualquier esquina de Jerusalén haberlo matado a Jesús de golpe. Podrían haberlo acabado así su vida. En cambio, ellos querían que fuera un arresto y un juicio legal, oficial, que se determinase: este hombre merece morir porque ha hecho tal y tal cosa. ¿Por qué lo hicieron de noche, de manera clandestina? Porque también tenían miedo a que el pueblo judío, se pusiera en contra de ellos y les dijera: ¿pero qué estáis haciendo si este hombre está sanando? Este hombre está explicando cosas interesantes, cosas novedosas. Pero en esa noche vemos a Jesús. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Lo primero que hacía en esa noche estaba orando. Y como leía el texto dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Y qué quiere decir esta oración? ¿Qué quiere decir que pase de mí esta copa? Mirad, primero de todo es que Jesús sabía en todo momento lo que estaba por suceder, lo que venía por delante. Sabía que él iba a ser entregado y iba a morir voluntariamente. Iba a ser entregado y iba a morir voluntariamente en una cruz. Y por eso Jesús estaba orando al Padre. Estaba preparándose en oración. Estaba pidiéndole ayuda al Padre. Porque sabía que la tentación que tenía de abandonar era muy fuerte. Sabía que la tentación de Satanás era muy fuerte, de no finalizar el sacrificio en el que ya estaba preparado. Aún incluso desde la creación del mundo, cuando Jesús estaba con la Trinidad creando el mundo, ya tenía claro que un día tendría que venir a morir en la cruz por nosotros. Él decía: que pase de mí esta copa que acabamos de tomar. Pero Él ocupó nuestro lugar. Nosotros merecíamos morir y Él ocupó nuestro lugar. Dice Jesús en esa oración: pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Padre.
que se haga lo que tú tienes ya previsto, planeado desde los orígenes de la historia. Vemos que Jesús fue obediente al cumplir la palabra del Padre. Y esa acción nos da una herencia que no podemos llegar a comparar, Es el mejor regalo que hemos podido recibir. Es como si... me hace gracia cuando a la gente le toca la lotería, ¿no? Y le tocan millones, 100 millones de euros. ¿Y somos conscientes que eso es más? ¿Que lo que nos ha dado Jesús es más que 100 millones de euros? A lo mejor a veces no somos conscientes de ello. Quizás nos hemos vuelto muy materiales. Y vemos que Judas en esa noche aceleró el proceso. Tampoco querían en sí cogerlo durante las fiestas de la Pascua a Jesús, pero Judas, buscando el dinero que podía recibir, aceleró el proceso. Y Judas sabía dónde se solía situar Jesús. Y ese día que estábamos en las fiestas de la Pascua, ese día Jerusalén estaba abarrotada de gente, abarrotada. Y Jesús tuvo que salir afuera, y saliendo alrededor de Jerusalén se encuentra el huerto de Getsemaní, al lado del Monte de los Olivos. Y justo ahí él se puso tranquilo a orar. Pero eso ya lo sabía Judas, sabía que ahí lo podía entregar, ahí lo podía encontrar y lo podría entregar para que fuera arrestado esa noche y empezar un juicio. Quisiera haceros una pregunta. ¿Creéis que entonces Jesús fue arrestado o es que se entregó voluntariamente? Yo creo que Jesús lo arrestaron porque Dios, que es soberano, lo tenía todo bajo control. Pero él mismo dice en el texto de Mateo que la hora se acerca y el Hijo del Hombre va a ser entregado. Como decía, ya desde el principio de los orígenes, él sabía que ya iba a ser entregado. Cuando quizás leemos rápidamente el texto bíblico, podemos ver que Jesús fue arrestado, ¿no? Pero sabemos que Jesús se entregó voluntariamente. Y con todo esto podemos preguntarnos, entonces, ¿qué tipo de batalla es? ¿Es una batalla esta que tenía Jesús en el huerto de Getsemaní? ¿Es una batalla física o es una batalla espiritual? ¿Es una batalla que se debe ganar con la espada? Vemos a Pedro que cogió la espada y que quería luchar contra los soldados romanos, quizá para poder escapar esa noche, ¿no? E irse con Jesús. Quizá con sus propias fuerzas quería conseguir liberar a Jesús. Pero yo diría que no. Yo diría que Jesús no busca ese tipo de batallas. Las batallas de Jesús son batallas espirituales. Y fijaros cómo ganó la batalla Jesús. Jesús, la batalla, pudiendo traer a 72.000 ángeles que dice el texto, Jesús la batalla la ganó de rodillas. La ganó de rodillas en esa noche orando al Padre. Padre, si es posible, pero que se haga tu voluntad. Las batallas que tenemos nosotros no son materiales, son espirituales. Y las batallas las podemos ganar con Jesús de rodillas. Y vemos una segunda lectura en que esos soldados romanos cogieron y se llevaron a Jesús a la casa de Caifás. Bueno, si lees el texto, verás que primero lo llevaron a la casa de Anás, luego a la casa de Caifás, y va siguiendo la historia, ¿no? Hay mucho más, pero no me voy a detener en tantos detalles, así que llegamos al momento en que Jesús se encuentra en la casa de Caifás, arrestado, y empieza ese juicio, un juicio que en ese momento iba a ser un juicio religioso, ¿vale? Y dice el texto así: para los que no sepáis, Caifás era el sumo sacerdote de los judíos. Era una persona importante, ¿no? Es como si hoy hablásemos del Papa de Roma, ¿no? De todos los católicos, una persona importante. Pues Caifás era el sumo sacerdote, aquella persona que estaba gobernando y que estaba dirigiendo todo el aspecto religioso de los judíos. Y dice el texto en casa de Caifás, dice, los jefes de los sacerdotes buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron. Y buscaban falsos testigos, dice el texto. Dice, y dos de ellos decían,
Este hombre, Jesús, ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Y poniéndose de pie, el sumo sacerdote le preguntó a Jesús, ¿acaso no vas a responder a esta acusación? ¿Qué significan estas denuncias que hacen contra ti? Pero Jesús se mantenía callado en ese juicio. Entonces, viendo esa situación, el sumo sacerdote le tuvo que poner contra la espada y la pared en esa situación. Y le dijo, te ordeno en el nombre de Dios, es decir, te hago jurar por el mismo Dios que me digas y me respondas ahora mismo si tú, Jesús, eres el Cristo, si tú, Jesús, eres el Hijo de Dios. Una pregunta a la que Jesús no podía dejar de responder, tenía que responder bajo juramento divino. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Fue, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Dice, entonces el sumo sacerdote gritó, ha blasfemado, ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos entonces buscar más testigos? Mirad, vosotros lo habéis visto, él ha blasfemado. ¿Qué pensáis de esto? Entonces todos contestaron, merece morir, merece la muerte. Algunos le escupían en el rostro, otros le pegaban puñetazos, otros le abofeteaban y decían, a ver, Cristo, adivina entonces quién te pegó. En esta escena vemos este juicio religioso con la idea de Jesús, ¿eres el Hijo de Dios? Vemos cómo buscaban falsos testimonios al principio. Estaban buscando a alguien que pudiera juzgar, hablar mal de Jesús. Y la pregunta que le decían es, ese testigo que llegó y dijo, él que puede, dice, destruir el templo en 3 días, pero puede reconstruirlo, ¿no? O sea, que puede destruir el templo de Dios, pero puede reconstruirlo en 3 días. En verdad, si vamos a Juan capítulo 2, Jesús nunca dijo eso, ¿vale? Jesús dijo que si vosotros destruís el templo, en 3 días lo levantaré. Y Jesús se estaba refiriendo a él mismo, sabiendo que algún día a él lo iban a matar y que en 3 días Jesús iba a resucitar. Entonces, después de ese falso testigo, de girar las palabras para intentar encontrar cómo engañarlo, encontramos la pregunta que le hizo a Jesús, ¿no? Esa bajo juramento. ¿Eres tú verdaderamente el Hijo de Dios? Jesús, cuando respondió, ¿tú lo has dicho?, a nosotros nos puede sonar un poco raro ese tú lo has dicho, porque no es la manera que tenemos de expresarnos nosotros. Nosotros diríamos, sí, yo soy el Hijo de Dios, ¿no? Pero cuando en esa época se decía tú lo has dicho, viene a decir que lo que tú estás diciendo, yo lo corroboro, le doy más valor a eso. Es decir, lo que tú has dicho, yo lo estoy afirmando, ¿vale? Así que Jesús estaba afirmando totalmente que Él era el Hijo de Dios, que Él era aquella persona que había venido, que esperaban, el Cristo, el Mesías, que su Padre era el Dios mismo. Y por eso en ese momento se pusieron todos a gritar, ha blasfemado. Y una blasfemia es, quizá no conoces qué quiere decir esta palabra, pero una blasfemia es cuando se habla una palabra o una expresión en contra de algo que es sagrado, ¿no? Entonces, cuando él estaba diciendo que era hijo de Dios, le estaban diciendo que estaba mintiendo, que estaba diciendo algo contra su religión. En ese juicio que era religioso, lo acabaron acusando por impostor. Le dijeron que Jesús era un mentiroso y que era un impostor. Y pasa la noche, y pasa ese juicio religioso, pero en ese momento se acerca la mañana y llevan a Jesús arrestado ante el gobernador de Judea, el gobernador de todo el territorio que había, donde la capital era Jerusalén. Y conocemos la historia, sabemos que ese gobernador se llamaba Poncio Pilato. Y sigue la historia diciendo, luego los judíos llevaron a Jesús al palacio del gobernador romano, y Pilato salió a interrogarles. Y les preguntó a los judíos, ¿qué delito acusáis en este hombre? Mirad, hemos descubierto, dicen los judíos, que este hombre está agitando a toda nuestra nación, que se opone al pago de impuestos al emperador, afirma que él es un rey.
Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. Entonces le preguntó, ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús volvió a responder de una manera similar. Dijo, tú lo has dicho. Y Pilato le dijo, así que tú eres un rey. Entonces, después de toda la entrevista que hubo, después de entrevistar a Jesús, de hacerle varias preguntas, volvió Pilato a donde estaban los sacerdotes y les dijo, verdaderamente es que yo no encuentro nada que haya cometido ningún delito grave para que merezca morir. Pero en ese momento, cuando se encontraba la fiesta de la Pascua, el gobernador romano acostumbraba a soltar a un preso. Y sabéis que había un preso que se llamaba Barrabás. Y Pilato le preguntó a la gente, ¿a quién queréis que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la multitud empezó a gritar, a Barrabás, a Barrabás. Y dice, ¿y qué queréis que haga con Jesús? Le decía Pilato. Y Jesús, y la gente contestó, a Jesús, crucifícalo, crucifícalo. La gente gritaba, crucifícalo. Pilato entonces se fue de nuevo, cogió a Jesús y mandó que lo azotaran. Y los soldados que habían tejido una corona de espinas en su cabeza, se la pusieron y lo vistieron con un manto de color púrpura. Y le decían y le gritaban, ¡viva el rey de los judíos! Y se mofaban. Y Pilato volvió a salir y le dijo, aquí tenéis al rey de los judíos. Pero la gente decía, crucifícalo, crucifícalo. Pues llevároslo vosotros mismos, le decía Pilato a la gente. Y entonces los judíos decían, nosotros tenemos una ley y por esa ley religiosa este hombre debe morir porque se ha hecho pasar por ser un hijo de Dios, por ser el Hijo de Dios. Al oír esto, Pilato aún se atemorizó más. Y así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, Jesús, ¿y de dónde eres tú? Jesús seguía sin contestarle nada. Dice, ¿te niegas a hablarme? Le dijo Pilato. ¿No te das cuenta que yo soy Pilato y tengo poder para darte libertad o para mandarte a que te crucifiquen? Jesús, fijaros lo que le respondió. ¿No tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde arriba? Desde entonces, Pilato aún más quería dejar a Jesús en libertad. Pero los judíos seguían hablándole a Pilato y le gritaban, si dejas en libertad a este hombre, entonces no eres amigo del César, no serás amigo del César, porque cualquiera que quiere ser un rey, que pretende ser un rey, se hace enemigo del César. Y replicó Pilato, ¿acaso voy a crucificar a vuestro rey? Y los judíos respondieron, nosotros no tenemos más rey que el César, el emperador romano. Y cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un gran alboroto, pidió agua y se lavó las manos. Y dijo, soy inocente de la sangre de este hombre. Allá vosotros. Entonces les soltó a Barrabás, pero Jesús lo mandó a azotar y le entregó para que lo crucificaran. Mientras que en la casa de Caifás era un juicio religioso, ahora encontramos en el pretorio romano, en el palacio donde vivía Pilato, Poncio Pilato, encontramos un juicio político. La pregunta ahora no es, ¿eres el Hijo de Dios? La pregunta ahora es, Jesús, ¿eres tú un rey? ¿Eres el rey de los judíos? La tensión estaba en aumento cuando le preguntaban a Jesús. Además, le dijeron, si liberas a este hombre, no mereces ser amigo del César. Mirad, el César de Roma le había otorgado un título a Poncio Pilato, diciéndole que era amigo del César. Ese título no era una frase cualquiera, era un título oficial que Pilato se lo había ganado con el tiempo. Pero en cambio los judíos le presionaban, si tú eres capaz de liberar a este hombre que dice que es un rey, no serás amigo del César, no mereces ser amigo del César, no mereces tener este título. Porque nosotros, que somos judíos, sí que estamos diciendo que nuestro rey es el César, pero tú estás liberando al que dice que es nuestro rey. Así que no mereces ser amigo del César.
Al final de todo de la historia vemos que Pilato tuvo que, presionado, lavándose las manos, tenía la decisión de poder liberar a Jesús, pero no lo hizo, sino que lo entregó para que lo crucificaran. Y en medio de todo lo sucedido, en medio de toda esa noche, de todos los 3 momentos que hemos visto, hay una escena que es bastante conocida y que quería traeros también. Es la escena de cuando Pedro negó 3 veces a Jesús. En la casa de Caifás, en el patio de la casa de Caifás, mientras que le estaban juzgando, mientras que se estaban mofando de Jesús, Pedro negó 3 veces y luego, ¿qué pasó? Luego cantó el gallo, ¿no? Entonces, en ese momento, dice el texto bíblico, que Jesús se volvió y miró a Pedro. Y esa mirada, para mí, es como una flecha que va directa al corazón de Pedro. Es como Jesús que mira a Pedro y le está diciendo, ¿por qué me has negado después de 3 años viviendo juntos? ¿Por qué ahora me abandonas? ¿Por qué, Pedro, ahora tienes miedo? Y dice el texto que Pedro, saliendo fuera del patio, lloró amargamente. Un lloro lleno de culpabilidad, un lloro lleno de pedir perdón a Dios, un lloro lleno de arrepentimiento. Y en esta mañana, con lo que hemos escuchado de la palabra y la verdad que todo lo que he estado viendo durante esta semana, también preparándola, llego a la conclusión de que Dios nos está demandando una respuesta clara a estas preguntas. No podemos quedarnos en la indiferencia. Deberás posicionarte. En ese arresto clandestino, ¿Jesús merecía morir por ser un impostor o en realidad era inocente? Dicho de otra manera, ¿Jesús decía la verdad o estaba mintiendo? Ante esta pregunta, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios como Él afirmó? ¿Crees que Jesús es Rey de Reyes como Él afirmó? Y como dice el texto, como dice el título de esta serie, fueron 3 días que cambiaron la historia. Y en esta mañana, estas preguntas deben cambiar nuestra historia. No podemos quedarnos igual ante la respuesta. Si Jesús es nuestro Rey, si Jesús es el Hijo de Dios, no podemos quedarnos igual. Y posiblemente estés con batallas en tu interior. Y como vemos en el texto, las batallas de la fe se combaten poniéndose de rodillas en oración ante Dios. Y hoy puedes empezar una nueva historia. Hoy puedes renovar tu historia. Esa copa que Jesús tomó por nosotros puede transformar tu vida. Mirad, hoy se está haciendo la maratón de Barcelona. La gente que está corriendo la maratón de Barcelona, no sabéis lo que ha tenido que entrenar para poder acabarla. No solo empezarla, sino acabarla. Y eso, ¿sabéis qué se llama? Sacrificio. Sacrificio es entregarse voluntariamente a una causa. Voluntariamente, estas personas han estado entrenando meses por la mañana, antes de trabajar, por la noche, con sueño, para poder hoy hacer y acabar la maratón. Sacrificio voluntario, es una entrega voluntaria. Y nosotros necesitamos sacrificarnos también de una manera voluntaria a la causa de Jesús. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a la pregunta, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios como Él afirmó? ¿Crees que Jesús es el Rey de Reyes como Él afirmó? Necesitamos sacrificarnos también nuestras vidas por Jesús. Y los que llevamos mucho tiempo en el Señor,
quizás sabemos la historia y a lo mejor ya somos como que tenemos el virus metido en la sangre y como aquel que dice ya no afecta esta palabra, ¿no? Pero es palabra clara de la palabra del Señor. Yo soy torpe al predicar, pero la palabra del Señor es la que tiene que tocar nuestros corazones. Y entre esas preguntas, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a seguir en la indiferencia o vas a tomar pasos sacrificando tu vida por amor al Señor? Y si en esta mañana tú aún no conoces al Señor en tu corazón y quieres dar un paso de fe, la mejor decisión de tu vida es aceptar a este Hijo de Dios, a Jesús, al que dice ser, que es Rey de Reyes, Señor de señores. Y para eso lo mejor que puedes hacer es, como hizo Jesús en Getsemaní, ponerte de rodillas y orarle a Él y pedirle que te salve. Vamos a acabar con una oración. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el impacto que tiene en nuestras vidas, Señor. Queremos dar una respuesta en firme, Señor. No queremos quedarnos en la indiferencia, Padre. Reconocemos que tú eres nuestro Señor, que eres nuestro Rey. Reconocemos tu soberanía, reconocemos que eres el Hijo de Dios. Y eso queremos que nos ayude, Señor, a caminar en tus caminos, Señor, a transformar nuestra vida, Señor, a sacrificarnos por ti, Señor. No queremos amoldarnos a este mundo, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que tú bendigas tu palabra, Señor, que toque nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.